En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Y que Dios nos acompañe hasta el término de ella. Así es de que también recuerden, hermanos, estar siempre atentos a todo, hermanos, desde que empezamos, a los cantos, a las oraciones, a la clase, a la predicación, especialmente también a lo que es también a la cena del Señor. Así es de que, bien, hermanos, vamos entonces a mencionar, hermanos, el rol de los que vamos a participar en esta primera hora. Bienvenidos los que nos visitan. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. Que Dios los bendiga y ojalá, y primeramente Dios, que salgamos grandemente edificados tanto con la clase como también con la predicación y sobre todo también en la tarde. Así es de que vamos a estar nuestros oídos atentos, ¿sí? Listos para escuchar el mensaje y un corazón dispuesto para recibirlo y luego después ponerlo en práctica, ¿ok? Bien, nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, un himno, Mario Saucedo, una oración, Jesús Mireles, la clase, nuestro hermano Ricardo Aguirre, himno a la cena, Misael Salazar, dirige la cena a un servidor, y ya estaremos poniendo el siguiente rol. Así es de que vamos a gozarnos hoy día del Señor, donde todo su pueblo, por toda la paz de la tierra, se está reuniendo con este mismo propósito, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios los bendiga y vamos a comenzar. Adelante. Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar con gozo, con alegría, sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor. Número 45 de los corarios, Cántenme del cielo. Número 45, Cántenme del cielo. Vamos a cantar. Cántenme del cielo el himno de paz, de pruebas que me atan me libertarán. Yugos que me cansan ya no existirán, lluvias de sus dones sobre mí caerán. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme en la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo al solo viajar, soñando de hermanos que en descanso están. Con los ángeles a Dios dando loor, con gozo cantando el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme en la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo con tierno sentir, cuando toda sombra se aleja de mí. Cuando el día es malo y me trae dolor, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar
de su gloria de oro y de su brillar. Ante tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Número 112. Entenderemos nuestras angustias. De ahí de los corarios también, 112. Después de este canto tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Cuando tentado yo he deseado, sabe por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán habrás ya dejado, cuando en el cielo hayas de entrar. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando lleguemos en aquel día, lo entenderemos y más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, santificado sea santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de usted, mi Señor, para darle las gracias porque nos ha permitido la vida, el buen deseo para estar aquí en este lugar, para alabar y bendecir su santo y bendito nombre, mi Señor, rogándole que se agrade lo que le traemos. De antemano, usted conoce nuestros corazones de cada uno, conoce cómo nos presentamos, nos paramos hoy en su casa de oración. Es por eso que le rogamos que no vean nuestras debilidades como seres humanos. Le rogamos que reciba con agrado todo lo que le ofrecemos, mi Señor. Sino, ayúdenos denos sabiduría, conocimiento en su palabra. Abra nuestros 5 sentidos para poder aprender más de su santa y bendita palabra, rogándole que se agrade de lo que le ofrecemos hoy en su día, en este día que en todos los lugares del mundo se reúnen, se congregan sus hijos para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Le damos las gracias por ese amor que nos tiene, esa paciencia también que nos tiene. Le rogamos que nos ayude para que cada día sean los mejores cristianos,
que seamos una buena imagen para su iglesia, para su pueblo. Y en verdad, mi Señor, hacer las cosas como a usted le agrada que cada uno de sus hijos hagamos, con esa gratitud, porque en que hagamos lo que hagamos, jamás podremos pagarle ese amor que mostró con su Hijo muriendo en esa cruz para sacarnos de esa oscuridad donde andábamos en el pecado, en la ignorancia de su palabra, de sus mandamientos. Es por eso que debemos de estar siempre agradecidos para conocer, mi Señor, y poder siempre hacer las cosas correctas delante de sus ojos. Le rogamos que bendiga a su iglesia en toda la faz de la tierra, bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en su obra, los planes que hacen, que tienen en cada congregación. Ayúdelos, mi Señor, para que todo salga conforme a ellos quieren que se haga y que le agraden a usted. Que sea bueno todo lo que hagamos, sea agradable siempre. Y poderle servir, mi Señor, como usted espera. Le rogamos que bendiga su palabra, bendiga en este lugar, en esta congregación, a nuestros hermanos que nos sabrán de exponer su palabra. Dele sabiduría, póngales palabras edificables en sus labios para que nos transmitan, y así saldremos edificados de este lugar, y así poder aprender para cuando tengamos la oportunidad de hablarles de su palabra, de sus mandamientos, lo hagamos con toda sabiduría y conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Gracias le damos, mi Señor, por ese amor que nos tiene, y le pedimos también, le rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, que estén en algún hospital o en sus casas. Le pedimos que los ayude. Aquellos que padecemos una enfermedad en nuestro cuerpo, le rogamos que nos ayude a sobrellevarla, que su voluntad siempre se haga en cada uno de los hijos, en cada una de nuestras familias, que se haga todo conforme a su voluntad y no a la nuestra. Le rogamos que se agrade y nos escuche, mi Señor, y una vez más le damos las gracias por ese amor que nos tiene, ya que todo esto, mi Señor, se lo pedimos y se lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por Él le damos las gracias. Amén. Amén. Buenos días. Vamos a entonar un himno más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar el número 169. Ayúdenme a cantar. Si por algún momento me desvío, ustedes síganle adelante. Ya lo tenemos, vamos a cantar. Cantad, oh peregrinos, canción a Dios alzad, la fe en gratos cantos al cielo levantad, parados desde el monte de gracia y bendición. Contemplo mi glorioso país de provisión. Canta con dulces notas a Dios alza canción, que con la precia el canto
se arroba el corazón. Canta con dulces notas, a Dios alzar canción, que con la precia el canto se arroba el corazón. Cantemos peregrinos las glorias de Jehová. Cantemos de la patria que Cristo nos dará. Cantemos esa historia de amor y redención que cantan los querubines de la ciudad de Sión. Canta con dulces notas, a Dios alzar canción, que con la precia el canto se arroba el corazón. Canta con dulces notas, a Dios alzar canción, que con la precia el canto se arroba el corazón. Cantemos peregrinos las glorias de Jesús, de su poder y gracia, de su amor y luz. El mundo necesita saber de su perdón. Al fiel le fortalece de Dios la santa unción. Canta con dulces notas, a Dios alzar canción, que con la precia el canto se arroba el corazón. Canta con dulces notas, a Dios alzar canción, que con la precia el canto se arroba el corazón. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a dirigirnos a ellos en oración. Estamos contentos y más porque estaba conectada la señorita Melissa, al cual ya teníamos un rato que no la veíamos y nos da gusto verla nuevamente conectada. Dios la bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, eterno creador, gracias damos, eterno Padre, por todas sus bendiciones y alabados a su nombre por los siglos. Eterno Padre, gracias damos por todas sus bendiciones hasta estos momentos. Rogando, eterno Padre, que usted se agrade de lo que estamos haciendo en estos momentos. Ayúdenos, eterno Padre, para que este servicio que estamos ofreciendo, esta oración que estamos ofreciéndole a usted la reciba, eterno Padre, con olor fragante. Eterno Padre, nos ponemos en sus manos, rogando, eterno Padre, por los expositores de su palabra, rogando, eterno Dios, que usted lo cuide y proteja, eterno Padre, a él y a su familia. Rogando, eterno Padre, que usted le dé sabiduría de lo alto para que ellos puedan expresar, eterno Padre, de la manera correcta, eterno Dios, el mensaje que usted tiene para cada uno de sus hijos. Eterno Padre, en estos momentos también pedimos, eterno Padre, que usted nos ayude en el aspecto de saber recibir, eterno Padre, ese mensaje. Eterno Padre, podemos escuchar palabras de exhortación, también podemos escuchar palabras de ánimo, y también, eterno Padre, palabras de edificación que nos ayuden, eterno Padre, a crecer en su palabra. Eterno Dios, nos ponemos en sus manos, rogando, eterno Dios, que usted
se agrade, eterno Padre, de lo que hacemos, rogando, eterno Dios, que usted proteja a la iglesia establecida sobre la faz de la tierra. Eterno Dios, también pedimos, eterno Dios, su bendición para todos aquellos que tienen alguna necesidad, alguna aflicción. Eterno Dios, para aquellos que están perdiendo un ser querido, eterno Padre, que usted les dé la tranquilidad que ellos necesitan en estos momentos. Rogando, eterno Padre, que nunca flaqueen, que su fe crezca, eterno Padre, y también, eterno Dios, ir creciendo en ella. Ayúdenos, eterno Padre, para ser hacedores de su palabra. Eterno Dios, denos el ánimo, la voluntad, eterno Padre, y la fe, la fortaleza, eterno Padre, para poder llevar el mensaje que usted nos tiene a cada uno como comisión. Eterno Dios, esta congregación se la ponemos en sus manos, rogando, eterno Dios, que usted nos ayude, eterno Padre, para seguir creciendo, tanto, eterno Padre, en la fe, y sobre todo, eterno Padre, poner las cosas que usted nos demanda, eterno Dios, poner el ánimo y voluntad, eterno Padre, para poder hacerlas. Eterno Dios, nos ponemos en sus manos, rogando, eterno Dios, también que usted pase por alto nuestras ofensas y que nos ayude, eterno Padre, para ser sabios en toda nuestra vida diaria. Eterno Padre, le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo y Salvador nuestro. Amén. Amén. Bien, hermano, para continuar, pasen a sus casas los niños, por favor. Más con mucho cuidado ahí en la escalera, no se vayan a caer los niños. Y también pasen los jóvenes, ya está nuestro hermano para darles también su clase. Y bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a estar preparados para estar, hermanos, atentos a la clase que está trayendo nuestro hermano Ricardo, que es el que va a dar la clase ahorita. Y, hermanos, sobre todo, hermanos, no estar por ahí distraídos. Nuevamente damos la bienvenida a señorita Melissa. Dios le bendiga y le guarde. Gracias por estar conectada con nosotros. Bien, hermano Ricardo, adelante, háblanos de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente congregados en este domingo, primer día de la semana. Y vamos, hermanos, a continuar viendo el estudio que hemos estado considerando en los últimos 3 domingos. ¿Cómo se llama la clase, hermanos? Lo de la iglesia. Pero en sí, ¿cuál es el título que le pusimos? Lo que el cristiano cree de la iglesia. Está bien, va por ahí, es la misma idea. Sin embargo, si queremos un poquito ser más asertivos, bueno, sería lo que el cristiano cree de la iglesia. Y veíamos que no es una manera de hacerlo ambiguo, sino es una manera de afirmación. O sea, ¿qué es lo que nosotros creemos de la iglesia? No es aquí, ¿verdad? No. Ah, ok. Me asusté, dije, ¿quién trae ese sonido de celular? Bueno, pero bueno, hermanos, la cita base, hermanos, ¿cuál es? Mateo capítulo 16, versículo número 18. ¿Sí? Mateo 16, 18, esa es la cita que estamos considerando. ¿Y qué dice, hermanos? Sí, la de Pedro, ¿qué dice? Ok, sobre esta roca que edificaré mi iglesia. Dice el Señor Jesucristo. Dice, y a ti te daré yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso ya lo explicamos, sin embargo, esa manera de introducción para tener la base bíblica del por qué estamos hablando de la iglesia. ¿Qué hemos estado viendo de la iglesia? Bueno, hemos estado viendo de la iglesia, qué significa la palabra iglesia, qué significa la palabra Cristo. De ahí la idea del por qué el nombre que tiene o que adopta o que el Señor le dio a la iglesia es Iglesia de Cristo. ¿Dónde lo menciona? Romanos, ¿qué? Capítulo 16. Aquí está al frente, ¿no? No sé si es en aquella. Romanos 16, ¿sí? Os saludan todas, ¿qué? Las iglesias de Cristo. Cuando decimos que son todas, habíamos estado mencionando que no significa todo el conjunto fuera de la iglesia de grupos religiosos, ¿sí? Para la idea... Ah, caray, pensé que estaba viéndola. A ver, esta imagen no es mía, es de mi hija. Por eso yo no dije, ¿por qué no? Bueno, ahí tiene que verse. Una disculpa, hermanos. No me acordaba que le tengo que poner siempre. Ahí está, ahora sí. Entonces, el tema no es ver que
los grupos religiosos que la gente le denomina iglesia, ¿sí? Todas ellas son parte de la iglesia. No, y eso ya lo explicamos hace algunas clases. Pero veíamos también por qué ahora, qué significa la palabra tabernáculo y qué significa la palabra ¿qué? Templo. Veíamos las diferencias, veíamos el por qué es templo, por qué es tabernáculo y por qué es iglesia, bajo la idea de el propósito divino de la iglesia. El propósito divino de la iglesia fue hecho para hacer morada de Dios, ¿sí? Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Y hemos estado mencionando acerca en el tabernáculo, cómo fue morada de Dios, y explicamos esa parte. Veíamos también el templo, cómo fue morada de Dios, ¿sí? Cómo Dios lo ordena, según Éxodo, hablando del tabernáculo, Éxodo 25, 8 y 9, y también en el templo. Veíamos también el momento en el cual Dios toma posesión tanto del tabernáculo en su momento, como también toma posesión del templo. ¿Y cuál fue la manifestación, hermanos, de esa posesión que tomó Dios en ambos lugares? La nube. La nube. Dice, la nube lo llenó todo, ¿sí? De tal manera que estando en el templo, cuando ya Salomón lo edifica y lo dedica a Dios, ¿sí? Y dice, Salomón dice, tus ojos estén todos los días, ¿ok? Entonces, de ahí vemos que la presencia de Dios se manifiesta a través de la nube, de tal manera que estaba en una idea tan densa, ¿sí? Muy palpable para que los sacerdotes no pudieran ministrar dentro del templo. También Dios lo llena en el tabernáculo. ¿Y en la iglesia cómo lo llena? Con su Espíritu. Dice el apóstol Pablo, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu. Entonces, fijan, todo tiene que ver, todo tiene relación. Porque acuérdense que la iglesia también es ¿para qué? Para morada de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, donde estén dos o tres, yo estoy en medio de ellos. En Apocalipsis dice Juan que lo vio uno en medio de los 7 candeleros de ¿qué? De oro, ¿sí? Y esos 7 candeleros de oro hace referencia a las iglesias de ¿qué? De la iglesia de Cristo, pero ¿dónde está? De Asia, de Asia. Si lo ubican mejor, de Anatolia. Si lo ubican mejor es Asia Menor, que es donde están las congregaciones a donde se escriben las 7 cartas de las 7 iglesias, pero lo que queremos destacar de ahí es uno en medio de los 7 candeleros de oro, y ese era ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo, ¿qué? Sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es qué? Columna y baluarte, defensora, ¿de qué? De la verdad. Y si usted pone esa idea en la iglesia, que es la verdad de Dios, que donde se practica la justicia, esa idea, hermanos, viene desde el tabernáculo, desde el templo, desde el monte santo de Dios, porque ahí en ese lugar Dios ve y mira la práctica de la justicia y de la verdad. Entonces, todo ese pensamiento divino tiene mucho que ver y tiene todo que ver con la idea de que la iglesia fue, el propósito de ella es que sea morada de Dios, así como lo fue el tabernáculo, así como lo fue el templo, así como lo está haciendo la iglesia. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a seguir considerando, y esta parte que veíamos es todo el material que se ocupó, cómo fueron llevando todo el material para que se estableciera, ¿sí? Para que estableciera esta parte del tabernáculo y luego más adelante el templo, ¿sí? De tal manera que fíjense bien, tanto es la sabiduría de Dios que hablando del templo, y eso lo vamos a ver, Dios permita en las futuras clases, es que ahí donde se edificó el templo de Dios, que es el monte Sión, ¿sí? Que es el monte Moría, ¿sí? Es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿sí? Entonces, ahí en ese lugar no se trabajó, ahí se edificó,
¿Sí? ¿Dónde se trabajó? Hiram, el rey de ¿qué? De Tiro, lo trabajó allá, en el Líbano. Allá lo trabajó. Y la idea divina de la iglesia aparece ahí. Ahí se trabajó. Ahí se diseñó las piedras. Ahí se diseñó la madera. Ahí se trabajó los materiales. Ahí estuvo todo. Y dice Hiram, te los voy a mandar por el mar. ¿Sí? Para que lleguen y luego ya tú solamente levantes. ¿Y cuál es la idea de eso? El bautismo en la iglesia. Fuera de la iglesia, venimos a Cristo a través de las aguas del bautismo y empezamos a edificar casa de Dios, casa espiritual de Dios. Porque así como los israelitas pasaron, dice Pablo a los Corintios, pasaron por el Mar Rojo, así los materiales para edificar el templo de Dios, hecho por Salomón, liderado en cierta manera por David, porque él le dio todas las instrucciones, bueno, el material fue trasladado por el agua. Llegó al punto del desembarque y edifica. Y en esa idea espiritual de Dios está conformada la iglesia. Esa agua por donde venían los materiales es o puede dar a la idea de una manera figurada al bautismo para edificar más adelante la casa de Dios. ¿Sí? Todo eso aplica y todo eso viene a la idea del plan divino de Dios para la iglesia. Levante la mano, ¿quién sabía eso? Y ahora, hermanos, veíamos esta parte, el atrio, y luego veíamos cómo estaba diseñado, esto es el tabernáculo, y luego vimos cómo probablemente estaba diseñado el templo, y cómo en 2 de Crónicas 2, 1 al 10, 1 Reyes 6, 1 al 38, 2 de Crónicas 3, 14, cómo Dios toma posesión de ello, ¿sí? Y Salomón dedica el templo con una fiesta de muchos días. ¿Para qué? Para que Dios estuviera honrado y glorificado. De tal manera que la honra que recibe Dios, la gloria que recibe Dios, el significado de toda esa adoración a Dios se manifiesta en que Dios cubre a manera de nube todo el lugar. ¿Sí? Y habita Dios en el tabernáculo, en el templo, y ahora habita en la iglesia. Porque nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Por eso entendemos la idea de la iglesia y por eso nos llamamos Iglesia de Cristo. Porque aparte de que su origen es divino, su propósito es divino. Y en el tema del origen, hermanos, vamos a encontrarnos con mucha información al respecto de la iglesia en su origen divino. Pero, hermanos, la iglesia también su propósito es para adorar a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice ahí la cita que acabamos de ver? Juan 4:23. ¿Qué dice? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 23. Mas la hora viene que ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Ok, gracias. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre nuestro que mora en el entero de los cielos, gracias por este día damos. Gracias también damos por sus bendiciones, eterno Dios, que nos derrama día con día. Gracias también damos, eterno Padre, por su amor y por su misericordia. Y también nuestro Dios, gracias damos porque nos permite estar congregados en este domingo, primer día de la semana, para adorarle en espíritu y en verdad. Suplicamos, eterno Dios, de su ayuda y su bendición. Ahora es momento, Padre, que nos vamos a disponer a meditar en su palabra. Rogamos, eterno Dios, que nos ayude, que nos bendiga, que nos quite cualquier pensamiento ajeno. Que eterno Dios nos ayude, eterno Padre, para dar a conocer su verdad, la verdad de su palabra, la verdad de su libro santo, la verdad suya, eterno Dios, para comprender también el por qué la iglesia de Cristo, eterno Dios, usted la ha diseñado desde la eternidad y de tal manera, eterno Dios, que nosotros
somos participantes de esa naturaleza divina, eterno Dios, a través de su Hijo Jesucristo y a través de su misericordia y a través de su amor. Gracias damos, eterno Dios, por esa gran bendición que nos da de estar en los lugares celestiales juntamente con su Hijo Jesucristo a través de su supremo sacrificio. Eterno Dios, ayúdenos y bendíganos para comprender su palabra, para explicarla de la mejor manera, eterno Dios, y que todos aprendamos y que salgamos edificados en este día, a esta hora, y que eterno Dios continúe con nosotros. Todos se lo estamos suplicando y se lo estamos agradeciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, fíjense bien. Otro de los propósitos de la iglesia es para adorar a Dios. ¿Sí? Hemos estado viendo qué significa la palabra iglesia, qué significa la palabra Cristo, qué significa la palabra templo, qué significa la palabra tabernáculo, pero uno de los propósitos es para ser morada de Dios. Ya hemos comprendido por qué somos morada de Dios. Cómo diseñó Dios el plan para morar Dios en los lugares donde Él escogió, con los materiales que Él diseñó, con los materiales que Él quiso, de la forma en la cual Él lo explica, de la manera en la cual se le presenta a Moisés, de la manera en la cual se los presenta a David y de la manera en la cual Cristo los presenta a nosotros. ¿Sí? Entonces, de esa manera y teniendo ese conocimiento, aprendemos también que la iglesia, en su propósito divino, es para adorar a Dios. Y por eso dice el Señor Jesucristo, hablando aquí con la mujer samaritana. La mujer samaritana, hermanos, en algunas otras oportunidades que hemos tenido, nos ha ayudado mucho a comprender el contexto cultural judío y el contexto cultural de los samaritanos. ¿Sí? Hemos explicado que, hermanos, esta parte de la mujer samaritana, esta mujer conocía su descendencia, esta mujer conocía todo lo que era la parte de orar, de tal manera que le dice en el versículo número 20, nuestros padres adoraron en este monte. ¿En cuál monte es? En el monte Gerizim. Y lo dice aquí, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, ella sabía y conocía, pero Cristo le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis ¿qué? Al Padre. ¿Qué está hablando Cristo? Está hablando en un futuro donde ahorita, en estos momentos, nosotros ¿qué estamos haciendo? Adorando a Dios, ¿sí? Naturalmente la adoración como iglesia del Señor, ¿cuándo se hace? El primer día de la semana, ¿ok? Teniendo bien presente eso, no significa que martes y jueves que la iglesia se reúna, no significa que otros días donde la iglesia también esté reuniéndose, a lo mejor unos hermanos tienen la precaución de ir entre semana a algunas congregaciones, ¿sí? O buscar una convivencia, pero la idea es adorar a Dios, ¿sí? Adorar a Dios también con nuestra conducta, adorar a Dios con nuestro sacrificio espiritual. ¿Y qué significa ese sacrificio? Bueno, de entrada ese sacrificio está hablando que Romanos capítulo 12 lo menciona, dice, no os conforméis a este mundo. O sea, está hablando de que nosotros debemos de adorar a Dios siempre. Y de tal manera entendemos pues que la adoración a Dios es todos los días. Todos los días. ¿Sí? A Dios le gusta así. Dios lo quiere así. ¿Es Dios de este tiempo? ¿Solamente ese tiempo? Porque Dios, ¿no? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde siempre. ¿Qué tenemos que volver otra vez a tomar? Bueno, tenemos que volver a tomar la idea divina desde el Antiguo Testamento. Por eso decíamos el domingo pasado, algunos pensamos que el Antiguo Testamento no nos sirve, porque es el Antiguo Testamento. Pero dice el apóstol Pablo, lo que se escribió, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y a veces nosotros como iglesia, en este Nuevo Testamento, que es la era de la gracia, que es, como también se lo conoce, como qué? La era cristiana, ¿sí? ¿Dónde lo menciona? Hebreos capítulo número 1, versículo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó. ¿Qué está hablando? Está involucrando la era patriarcal, está involucrando la era mosaica y está hablando en la era actual, que es la era cristiana.
¿sí? De tal manera que cuando Cristo en Mateo capítulo 5 empieza a hacer ese cambio en la ley espiritual, que esa ley espiritual era la que habían dejado de practicar los judíos, ¿sí? Pero Cristo dice que la ley espiritual de Dios es la que también se tiene que practicar. Por eso Dios dijo en la carta a los Hebreos, sacrificio no quisiste. O sea, porque eso ya era muy común. Pecaba ya en sacrificio. Faltaba practicar la ley espiritual. ¿Qué es la ley espiritual de Cristo? La ley de la libertad y la era de la gracia. Entonces, ahora nosotros estamos en este tiempo. Nosotros somos los beneficiados, ¿sí? Pero también hay que saber y comprender que estamos en los últimos tiempos. Entonces, fíjense bien, para adorar a Dios. Vamos a leer 3 citas, hermanos, ¿sí? Donde dice en Números capítulo número 28, versículo número 1 al 8, Números capítulo 28, versículo 9 y 10, y Números capítulo 28, versículo 11 al 15. El que lo tenga, por favor, lea la primera parte. Números capítulo 28, versículo número 1 al versículo número 8. Del 1 hasta el 8, hermana. ¿Ordenado? Hasta ahí, gracias, hasta ahí, hermana. Fíjense bien, aquí está el encabezado, lo dice. ¿Ofrendas qué? Diarias. Diariamente. Y luego dice, ¿dónde, vamos a decirlo, dónde lo manifiesta Dios? ¿Dónde lo afirma Dios? Dice, y será continuo. ¿Ok? Entonces, la adoración a Dios, según el Antiguo Testamento, según el tabernáculo, y esas prácticas también se trasladan naturalmente como pueblo de Dios, como judíos, en la práctica del templo. Entonces, el mandamiento está diario. Ahora, el mandamiento también es semanal. Números, capítulo 28, versículo número 9, ¿qué dice? Ok, fíjense bien, más el día de reposo. ¿A qué hace referencia ahí? Sábado. ¿Y sábado es de sábado? Entonces significa que es por semana. Ahora, dice aquí, versículo 11, al comienzo de vuestros meses, en holocaustos a Jehová, 2 becerros de la vacada, adoración mensual, ¿sí? Y adoración anual. Las ofrendas, perdón, las fiestas. Números, capítulo 28, versículo ¿qué? 16. Pero el mes primero, a los 14 días del mes será la Pascua. ¿Cuáles eran las 3 fiestas anuales? Importantes. Había alrededor como de 7 fiestas y luego se agregaron 2. Últimamente, después de la ley, los judíos agregan 2 más y se hacen 9. ¿Sí? Una es el Hanukkah y la otra es... Bueno, ahí le buscan, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Entonces, pero eran 7 fiestas, pero 3 eran importantes, anuales. ¿Cuáles eran? Les acabo de dar una. No, la Pascua. ¿Y la otra? ¿Cuándo se estableció la iglesia? Es otra fiesta. ¿Y la otra? Los tabernáculos. Cada una tiene su propósito. ¿Sí? Pero estas 3 fiestas eran anuales. Entonces era adoración a Dios. Diaria, semanal, mensual y anual. ¿Se fijan? Y esas prácticas, naturalmente, se observaron en el tiempo del templo. ¿Sí?
el templo que edifica Salomón. Que después, bueno, vienen los babilonios, lo queman, y luego viene el segundo templo, que se le conoce como el templo de ¿quién? Se le conoce como segundo templo, pero también se le conoce como ¿qué? ¿El templo de quién? No, Zorobabel, ¿sí? El templo de Zorobabel, que es cuando regresan Nehemías y Esdras y otra vez vuelven a edificar el templo y Esdras a leer la ley y empieza otra vez la adoración a Dios. Pero, ¿qué no había? ¿Qué no estaba en ese tiempo y todavía hasta la fecha? ¿Qué no estaba? El arca. El arca ya no estaba. Y luego viene el segundo templo, que es ese. El segundo templo viene siendo todavía en el tiempo de Herodes, pero ese segundo templo se le conoce dentro de una descripción general como el templo de Herodes, y para algunos, viene siendo la tercera ocasión, y por eso muchos le mencionan que es el tercer templo, pero el tercer templo todavía no se vuelve a edificar, porque los judíos tienen ese plan, volverlo a edificar. Si usted se fija y busca, ellos ya tienen todos los materiales listos para cuando se edifique el tercer templo. Pero el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que es el segundo templo, reedificado, y luego el templo embellecido por Herodes, ¿sí? Embellecido y se le pusieron un poquito más de edificios, y la fortaleza Antonia que estaba ahí, ¿sí? A ese muchos le conocen el templo de Herodes, o con base a esa edificación o reedificación y adecuación de varios lugares, muchos le llaman como un tercer templo. Pero en el orden original, el tercer templo no se ha edificado. ¿Ok? Entonces, vemos de esa manera. Ahorita no pueden hacer las prácticas porque no ha venido el Mesías. Pero hablando de las prácticas de la adoración a Dios, en el tabernáculo, en el templo. ¿Sí? Bueno. Nada más son 2 templos, no son 3. Sí, nomás son 2 templos. O sea, nomás son 2. Que es el segundo de la reedificación. ¿Sí? ¿Ok? Y les explicaba ahorita, muchos piensan en ese orden de edificar y reedificar, le llaman al templo de Herodes porque fue embellecido con esbeltez, o algunos se atreven a ponerle la idea del tercer templo. Pero en el orden del templo no hay un tercer templo todavía. ¿Ok? Entonces, explicado. ¿Por qué? Porque van a escuchar algunas veces de hermanos que le vayan a llamar así, pero para que sepan a qué hacen referencia, ¿sí? Entonces. Sí, porque es cierto, tiene mucho cuidado. A veces por ahí se puede escuchar a que se afirma que son 3, sí. Pero la Biblia no menciona, por lo pronto, así de entrada, menciona nada más. Exacto, no más son 2. Ahí se puede distorsionar todo. Sí, sí, mucho más decir, es que sí hay tercer, y lo agarran como ley. Al final de cuentas, a nosotros no nos interesa, pero como enseñanza en la iglesia, sí nos debe interesar. ¿Ok? Gracias, hermano. Entonces, fíjense bien, entendemos que fue así. En esas 3 citas entendemos la adoración a Dios, pero también, hermanos, ¿sí? En el templo era igual, era exactamente lo mismo. Cuando David empieza, porque David cambia de lugar el templo. El tabernáculo estaba en un lugar y el templo ya fue puesto según en Jerusalén por David, porque David, ¿sí? Dios le permitió traer el arca, ¿sí? Y compró la era de ¿qué? Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas, capítulo número 22, 22, versículo 1 al 6. ¿Qué dice el que lo tenga? 22, 1 al 6. Primera de Crónicas. Después mandó David que se leñadores de ellos, canteros que lavasen piedras para ellos. Asimismo preparó David mucho hierro para la plataforma de los puertas, para las escudas y muchos bronces de madera de cedro. Hasta ahí. Ahora, hermana, léame, por favor.
Primera de Crónicas 21:15. Ahora 28, ahora lea el 18, por favor. 18, ahí mismo. 21, 18. Ok, ahí. Ese lugar donde se edifica el templo pertenecía a los jebuseos. ¿Sí? David compró esa era por mandato de Dios. Y ahí ese lugar es el terreno donde se va a edificar el templo. ¿Y quién lo edifica? Salomón. ¿Ok? Entonces, en ese lugar también se adoraba a Dios siempre, todos los días. Cada día se ofrecían ofrendas, holocaustos y se adoraba a Dios. De tal manera que David, hermanos, ¿sí? David, por eso, David no tenía todavía el templo. A David se le concedió poner un altar para adorar a Dios. ¿Dónde lo vemos? Fíjense bien, ahí más abajo, en el versículo número 23, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces ahí David dice, ¿sabes de qué? No quiero que me lo des. Me tiene que costar. ¿De dónde viene esto? Cuando David censó al pueblo. Porque los reinos de David se habían extendido y habían ya conquistado muchos lugares. De tal manera que David, para su gloria de él propia, ¿sí? Quiso saber cuánta gente había. Y Dios se enojó. Y empieza la matazón. Pero Dios le dice, te pongo 3 opciones. 3 opciones. ¿Qué quieres? ¿Hambruna? ¿O 3 días de muerte? ¿O 3 meses en las cuales seas derrotado por tus enemigos? Y David dice, no, pues nomás dame 3 días. Y está la matazón. Y mata a 70 y tantos mil personas. Hasta que David dice, hey, ya, me equivoqué. Y ahí es donde Dios le dice, me vas a hacer. Y este va a ser el lugar, pero lo vas a comprar. Y es que a raíz de eso, hermano, vemos cómo David reacciona. Cuando primero le dice a Dios lo que escogiera, ¿va? ¿Cuáles de las 3 iba a Sí. que te ejecute, ¿va? O Sí. sea, que te haga ver realmente el error que cometiste, ¿sabes? Porque era un error que había cometido, ¿va? Me tenía que reaccionar a base de esas transformaciones. Ajá. ¿Y qué hace David? Pues, me dice para la manito porque no te conviene. Exacto. Digo, para no adelantarme más. Sí, hermano, sí. Y ahorita que mencionaba usted acerca de cuando a David se le permite hacer un altar, ahí muchos, cuando alguna religión lo agarra para decir, si a David se le permitió, ¿por qué a mí no? Exacto. Es algo totalmente diferente. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Dios hizo pacto con David. O sea, y dentro de ese pacto puede incluir muchas cosas. Porque fíjese bien, versículo número 26. Y edificó ahí David un altar ¿a quién? A Jehová, en el que ofreció ¿qué? Holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del ¿qué? Del holocausto. Ahí fue lo único que pudo hacer David. Un altar. Porque era un lugar alto. Estaba la ciudad de David, y luego estaba un espacio, y luego está la tierra de los jebuseos, y para edificar y unir esa tierra, David tuvo que rellenar. Se rellena, a ver si queda parejito. Y ahí en ese entendido es donde Dios está unido al pueblo, desde el Sión, desde el monte Moría, ¿sí? Y desde las alturas es donde Dios ve y mira justicia y santidad, que es lo mismo que ve Dios para la iglesia, justicia y santidad. Y todo eso, Dios, una de las formas en la cual puede practicar la iglesia ello, a través de la adoración. ¿Dónde lo vemos? Ya vimos
el tabernáculo. Ya vimos el templo que iba a edificar, pero en ese inter, David empieza a hacer los preparativos. Y lo vamos a ver en el capítulo 22, versículo 1 en delante. No lo vamos a leer, pero considérelo. Y David empieza la ordenanza. Capítulo 23, ahí David empieza a designar la forma de adorar, hasta donde le era permitido porque no había templo. Pero aquí dice, David empezó, porque ahí, aparte de los holocaustos, ¿cuál es la idea de la adoración de David? Número 1, aparte de los holocaustos, aparte de los sacrificios, la alabanza. ¿Dónde lo vemos? Crónicas capítulo 23, versículo número 5. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar ¿a quién? ¿Quién dijo? David. Y dice aquí, con los instrumentos que he hecho para tributar, ¿qué? Alabanzas. Y le repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Getzón, Coar y Merari. ¿Quiénes son ellos? Los levitas, los sacerdotes. Ellos ahora, aparte de ofrecer sacrificios, iban ¿qué? A alabar a Dios. No era suficiente solamente con ya hacer la parte sacerdotal, la parte ceremonial, porque recordemos que la ley tiene 3 columnas, ¿sí? Entre ellas es la sección ceremonial, ¿sí? Aparte también la sección sacrificial y la parte de la sección judicial moral, ¿sí? Esas son las 3 columnas de la ley de Moisés. Y luego aquí entendemos dentro de la ceremonia ahora también la alabanza a Dios, de tal manera que David, cuando va llevando el arca a Jerusalén, antes o después de que este hombre, se me olvidó el nombre ahorita, muere por querer salvar el arca, ¿sí? Muere. Bueno, después de ese evento, David ahora sí introduce el arca a Jerusalén y va danzando, y va alabando, y va glorificando a Dios, de tal manera que Mical, la hija de Saúl, le dice, ¿qué estás haciendo, David? Y dijo David, yo estoy adorando a Dios, porque por eso, hermanos, David es el rey David. ¿Sí? Entonces, la iglesia, bajo esos argumentos bíblicos, entendemos que también es para adorar a Dios. ¿Dónde lo vemos? Vámonos al Nuevo Testamento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero aparte también, ¿qué hacían? Alabando y teniendo favor. Y el Señor añadía. ¿No es la idea de Dios? ¿No es el propósito divino de Dios? Que la iglesia alabe a Dios, que la iglesia adore a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Alabando y glorificando el nombre de Dios. De tal manera que a través de esta observancia, la gente que no era de la iglesia les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, la iglesia en su propósito divino es para morada de Dios. La iglesia en su propósito divino es ¿para qué? Lo acabo de explicar todo, hermanos. Me regreso. Para alabar a Dios. ¿Ok? Alabar y glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Uno de varios. ¿Sí? Porque otro propósito es para predicar el evangelio. Pero eso más despacito para entenderlo. Por eso entendemos ahora sí a David, ¿verdad? Por eso dice David, yo me alegré con los que decían. ¿Por qué? Porque él hizo todo esto, hermanos. Y por eso dice, prefiero un día que 1,000. Y por eso cuando va huyendo de su hijo, en Salmos 42, dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Pero ¿qué sabiduría le dio Dios a David? Porque es para adorar a Dios. Ese templo en el cual Dios le dio el diseño, porque David lo dice, Dios le dio el diseño, como si Dios hubiera escrito
el orden. Entonces, vamos a seguirlo viendo más despacito. Y recuerden, hermanos, no dejemos que la gloria, no dejemos que la potestad, no dejemos que la presencia de Dios abandone el templo. No lo dejemos. Estemos constantemente, hermanos, firmes, sin fluctuar dentro de la iglesia. Inmovibles. Así como Moisés se presentó como viendo al invisible. Es un tema que vamos a ver. No ahorita, no sé cuándo, pero la idea divina es como viendo al invisible. Así sostengámonos, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, también el propósito divino de la iglesia es para predicar. Pero eso lo veremos Dios mediante, si Dios permite, que haya oportunidad en la próxima ocasión. Entonces, hermanos, no se nos olvide. La iglesia en su propósito divino, para morada de Dios, para adorar a Dios. Cristo dice, verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Nuestro hermano Misael, el himno para la cena. Nuestro hermano José Mario dirige la cena del Señor. La oración por el pan, nuestro hermano Martín García. La oración por el jugo, nuestro hermano Mario García. La lectura, nuestro hermano Francisco Velasco. La predicación de esta mañana, nuestro hermano Jaime Salazar. El himno de invitación, nuestro hermano Irán Rodríguez. Y la última oración para terminar el culto en esta mañana, mediodía, nuestro hermano Mario Chico, Mayito. Sí, Mayito. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Antes de pasar a la cena del Señor, vamos a cantar el himno número 219. Himno número 219. Si lo tienen, cantemos. En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplar
siglo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Bien, hermanos, para continuar, vamos a tener, hermanos, otro momento también muy especial sobre la cena del Señor. Vemos nosotros, hermanos, en la vida del Señor, desde el momento que fue traicionado por Judas Iscariote, desde el momento en que fue apresado, y sobre todo también vemos su vida, su trayectoria, cómo es que fue abofeteado, escupido, escarnecido, despreciado, azotado, se burlaron de él, lo menospreciaron, lo desecharon. Bueno, vemos la vida del Señor Jesucristo, hermanos, y nos ponemos a meditar en todo esto, hermanos. Y cómo es que después de haberlo azotado tan duramente, siendo inocente, porque Pilatos les dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Fue tanto el desprecio que dijeron, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿Era inocente? Era inocente. No merecía lo que le hicimos. Mas, sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que es ahí donde vemos el gran amor del Señor, que aún estando en la misma cruz, él mismo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en estos momentos, hermanos, es cuando hacemos memoria de ese grande sacrificio que nadie lo podía hacer, solamente el Señor Jesucristo. Cuando le pusieron aquellos clavos en cada sonido para poderlo meternos en cada una de sus manos, si de por sí ya había sufrido mucho, imagínate, hermano, estarlo clavándonos, mano izquierda, mano derecha, y luego sus pies. ¿Qué cosas, hermano, vemos a través de la vida
del Señor. Es por eso que hoy recordamos y hacemos memoria de ese grande sacrificio que lo hizo por amor a toda la humanidad. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, hermanos, hacemos memoria no cada 6 meses, no cada año, sino lo hacemos cada primer día de la semana. Recordamos todo eso que el Señor hizo por nosotros. Pero también nos dejó, hermanos, en su palabra, la manera en que nosotros participamos de la cena del Señor, haciendo memoria de todo lo que Él vino a sufrir por nosotros. Y con la reverencia que tenemos hacia esto, el apóstol Pablo nos enseña la manera en que nosotros lo hacemos y debemos de participar cada primer día de la semana. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Eso es en cuanto al pan sin levadura. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahí está, hermanos, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Concentrémonos y cuando el hermano pase y nos dé ese pan sin levadura, no pensemos en otra cosa que no sea el hacer memoria de ese grande sacrificio del Señor. Pase mi hermano a dirigir la oración por el pan. Oremos, hermano. Amado Dios y bendito Creador, Padre eterno, en estos momentos vamos ante su divina presencia para pedir su bendición para este pan sin levadura, Señor, que es en memoria de aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestras muchas faltas. Pedimos, Señor, que usted bendiga a los hermanos que hemos de participar, pues todo, Señor, se lo pedimos y agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Después de haber hecho memoria de ese cuerpo maltratado y crucificado del Señor, ahora al llevar a nuestros labios el jugo de uva, jugo de la vid, hagamos también memoria. Trasladémonos hacia aquella cruz donde el Señor fue crucificado y cómo es que ahí derramó totalmente su sangre. Pasa, hermano, a hacer la oración por el jugo de uva. Orar. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo nombre, hoy y siempre. Le damos las gracias porque nos da la bendición de participar de este mandamiento, rogándole que bendiga el jugo de uva, que participamos de él en memoria de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, y en la misma cruz, sangre que fue el pago por nuestros malos cosas que hicimos. Bendíganos a los que vamos a participar de este mandamiento, lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Solamente recordemos siempre, que siempre esté en nuestra memoria lo que hizo el Señor por nosotros, que fue muerto, que fue sepultado, que resucitó y que vendrá por segunda vez. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a lo que es, hermanos, la ofrenda. También está escrito aquí en la palabra del Señor. Y es Pablo quien nos invita y nos enseña la manera en que debemos hacerlo. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar. Nuestro bendito Padre que moras en los cielos, inclinamos nuestros rostros delante de su presencia para pedirle, Padre, con toda humildad y con un corazón sincero, que sea usted quien bendiga la ofrenda que se va a levantar en todo este día, especialmente en este lugar. Que la bendiga, Padre, y que bendiga, Padre eterno, los trabajos de cada uno de nuestros hermanos. Que bendiga también los hogares aquí representados. Que gracias a esta bendición que nos das, podamos sacar adelante a nuestras familias. Pedimos que bendigas la ofrenda y que bendigas a los hermanos que se encargan de administrarla, sabiendo, Padre, que esto es para la ayuda de los hermanos que estén en necesidad y también para que tu palabra se siga predicando, nuestro Dios. Bendíganos, Padre, bendiga la ofrenda, pues se lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Adelante, nuestro hermano Paco Velasco con la lectura, después pasar a nuestro hermano Jaime con la predicación. Dios lo bendiga.
Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura. Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Palabra de Dios.